Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Los Tiempos. Estamos ya en la edición número 82. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta semana tras semana con temas importantes todos los miércoles. Agradecidos de que nos sigan a través de nuestras plataformas. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Gracias de verdad por seguirnos. Estamos avanzando lentos pero seguros. Estamos en la edición número 82 y esperemos que muy pronto lleguemos a los 100 episodios. En todo caso, gracias a todos ustedes por seguirnos en nuestras plataformas. Si le gusta este contenido, por favor, dele like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo de Podcast Los Tiempos. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de nueva cuenta de un tema fundamental y especialmente delicado. Sabemos que en nuestro país a lo largo de estos últimos años ha atravesado una gran cantidad de problemáticas y una problemática más se suma en los últimos, yo diría, 5 o 10 años, el tema medioambiental. Desde 2019, incluso mucho más antes, el tema de los incendios estaba bastante complejo, y ahora, sin duda alguna, con la quema de más de 5 millones de hectáreas a nivel nacional, pone en el ojo de la tormenta esta problemática, y obviamente uno de los incendios más devastadores a nivel nacional dentro de lo que significa nuestra historia a lo largo del tiempo. Pero también hay otro detalle importante, es decir, según análisis y obviamente especialistas en el tema, este asunto de los incendios va muchísimo más allá y se está ensañando con Sudamérica. Cuando menos 5 o 6 países están sufriendo incendios, pero también a nivel, medioambiental está siendo un flagelo realmente brutal. De este tema y de otros vamos a hablar con el doctor Milton Fernández. Vamos a estar un poco dialogando y además tratando de entender qué es lo que está sucediendo específicamente con nuestro continente, con Sudamérica, cuando menos, como dije anteriormente, con 5 o 6 países que están prácticamente ardiendo así literalmente, y esto es una preocupación. Pero al margen de eso hay otro tema fundamental, y es que aparentemente no existen políticas nacionales, políticas medioambientales, una serie de aspectos, digamos, jurídicos que podrían hacer de alguna forma también frente a todos estos problemas. Claro ejemplo de ello es nuestro país. Doctor biólogo Milton Fernández, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en podcast. Bienvenido. Muy buenas tardes, Rudy. Un saludo cordial a toda la audiencia de Podcast Los Tiempos. Y ahora vamos a tratar un tema que espero que sea de interés para toda la audiencia y toda la gente, un tema muy preocupante y alarmante que está ocurriendo en Bolivia y se ha ampliado a Sudamérica, como son los incendios forestales. Permítame, doctor, le voy a dar solamente algunas referencias. Brasil encabeza el número de fuegos en septiembre, seguido de Bolivia, Perú, Argentina y Paraguay. Durante el mes de septiembre, países como Brasil, Argentina, Perú y Bolivia han enfrentado incendios forestales agravados por las condiciones de sequía y empeorando la calidad de aire de la región. Los datos satelitales analizados por la Agencia de Investigación Especial de Brasil, INPE, han registrado 346.112 focos de incendio en lo que va del año en los 13 países de Sudamérica, superando el récord anterior de 2007 de 345.322 focos en una serie de datos que se remonta a 1998. La pregunta es obvia, doctor. ¿Qué diablos está pasando con nuestro medio ambiente, particularmente en Sudamérica? Sí, Rudy, la cifra que mencionas concuerda con los datos que estamos manejando en la Universidad Mayor de San Simón y con la información que yo estoy verificando día a día. Lo que sucede es que en Sudamérica, Rudy, todavía nos encontramos en la época que no coincide ni es la época de lluvias. Todavía estamos en la estación seca, donde todavía las precipitaciones van a demorar en llegar, por lo menos unos 2 meses a 3 meses, dependiendo del país, la zona, dependiendo de la orografía y el relieve. Entonces, ahora hemos entrado el 21 de septiembre en el equinoccio de primavera,
y de aquí hasta el 21 de diciembre todavía tienen que transcurrir 3 meses, donde va a entrar el solsticio de verano, que es la época de lluvias para todo lo que es el espacio intertropical, donde se encuentra Bolivia, Brasil, Ecuador, Argentina, Paraguay, etcétera, y recién va a llegar la estación húmeda, que vienen con los vientos húmedos, porque la zona de convergencia intertropical va a ingresar a Sudamérica y va a traer la humedad suficiente para provocar esta estación de lluvia y humedad que tanto necesitan para apagar los incendios en Sudamérica, Rudy. Ese es un primer aspecto a nivel climático. Lo otro es que la sequía que estamos atravesando, que es una sequía, de acuerdo a los datos que estamos recabando, en algunos países más severa que en otros, por ejemplo, hace 20, 25 años indican que la sequía no se había exacerbado tanto. Y esta sequía, Rudy, hace que la materia vegetal, las plantas, los árboles, sean con un combustible altamente inflamable, que al pequeño incendio, una colilla, un cigarrillo, se genera un incendio forestal, y con los vientos que se generan por el mismo humo y el calor, entonces se esparce el fuego y abarca superficies muy grandes. De Bolivia puede pasar al Brasil, de Brasil pasa a Bolivia, en las líneas fronterizas o en los límites fronterizos. Eso es lo que está ocurriendo actualmente, Rudy. Ahora, pero más allá de eso, doctor, indudablemente hay otro componente fundamental. Es decir, tiene que haber un principio de todo. Y aparentemente, según expertos, dicen que se trata justamente del cambio climático, es decir, una sequía realmente feroz, sobre todo en nuestra zona, en esta parte del continente sudamericano, y obviamente eso significa pues también las consecuencias de algo, ¿no? Sí, mira, evidentemente el calentamiento global ha alterado y va a alterar más todavía, querido Rudy, el patrón de la circulación atmosférica. Y esa circulación atmosférica es la que gobierna los ciclos y los periodos de lluvia y de sequía en un continente o en otro, en un hemisferio o en otro. Lamentablemente el cambio climático está siendo ahora el gatillador para que en unos lugares llueva mucho y en otros lugares llueva muy poco, o llueve un periodo muy corto y de pronto deja de llover, aún estando en la época de lluvia, o hay unos inviernos donde cae una precipitación relativamente considerable. Entonces estamos entrando en una fase que los científicos que tratan el clima indican que estamos entrando en un sistema binario donde llueve o no llueve, o posiblemente llueve mucho más o muy poco. Entonces tenemos esa situación que está siendo afectada por el calentamiento global, cuya consecuencia es el cambio climático, y esta sequía tremendamente dura para el continente sudamericano, mucho más para las regiones donde hay un sistema montañoso como Bolivia, el cono sur de Cochabamba, por ejemplo, donde no llega agua hasta diciembre o hasta enero, Rudy. Entonces, dependiendo de la situación del relieve y las montañas que hay y que impiden la circulación o el paso de la lluvia, en los diferentes países va a ser más intenso o menos intenso la sequía. Por supuesto que tiene un componente que tiene que ver con el cambio climático. Y además el incendio, Rudy, generalmente se ocasiona por la mano del hombre. Eso ya lo sabemos, ya hemos conversado contigo en un anterior podcast. El 1%, entre el 1 y 5% es originado por relámpagos de origen natural. Las tormentas pueden causar incendios forestales, pero eso es natural. En cambio, el 94%, por así decir, es por la mano del hombre, es de origen antropogénico. Y ya sabemos la causa y el origen. Lo que quieren es habilitar nuevas tierras de cultivo para ganadería y para agricultura. Entonces, por ahí tenemos una mano que está generando el incendio, y lo que faltan son manos para apagar el incendio. Exactamente. Ahora, un tema más para referirme a este tema, a este asunto global. A ver, este tema del cambio climático, doctor, no es decir, el hecho de poder, digamos, polemizar en el tema, insistir, alertar, advertir, prácticamente ya lleva décadas, ¿no? Décadas de decir el cambio climático es evidente, el cambio climático es real, no es una imaginación, no es producto de esos temas conspirativos, etcétera, es objetivo. Yo recuerdo cuando el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, lanzó una verdad incómoda,
realmente se incomodaron muchísimos, ¿no? Sobre todo Occidente, y realmente trataron un poco de invertir el asunto y decir, no, el cambio climático no es simplemente una cuestión absolutamente teórica, no va a ser una incidencia exacta, se está manejando políticamente el tema, y Al Gore, bueno, prácticamente lo descalificaron. De esa época hasta ahora, indudablemente, pues si los países desarrollados no tuvieron la capacidad de poder advertir eso, imagínense usted los países latinoamericanos y en este caso Sudamérica. Mi pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista de acuerdos internacionales, de políticas internacionales, jurídicas, ¿cómo está Sudamérica? ¿Cómo están estos países que necesariamente tienen que tener un marco jurídico para de alguna manera precautelar? Ahora mismo la Amazonía está en un peligro inminente. ¿Esto hace parte también de nuestras políticas pobres y mediocres? Mira, Rudy, es un tema muy interesante. Desde la presentación del programa o de esta difusión del anuncio, este comentario que hizo el presidente de Estados Unidos, en ese momento, la verdad incómoda, hasta el momento, la gente ha prestado muy poca importancia al cambio climático, porque han ocurrido eventos que han antecedido. Por ejemplo, el COVID. El COVID ha distraído la atención del cambio climático y el calentamiento global, por ejemplo, o algunos acontecimientos que ocurren a nivel del interior de los países, como por ejemplo la escasez de dólar o el problema económico. Entonces son como una especie de cortinas que distraen la atención frente a un fenómeno y un problema de origen mundial. Entonces, este cambio climático, las consecuencias son evidentes. Tenemos un clima anómalo, totalmente descontrolado en todas partes del mundo, incluido Bolivia. Pero fíjate que hay reuniones, hay convenciones mundiales. La última ha sido en París, y en estas convenciones el compromiso de los países que asisten a este compromiso, a estas reuniones, es disminuir la cantidad de emisión de dióxido de carbono y de otras sustancias que producen calentamiento global, como el metano, etcétera, etcétera. Pero no lo cumplen, Rudy, no se cumple. Si bien el hemisferio norte, donde está Estados Unidos, China, Europa, Rusia, producen enorme cantidad de contaminantes de gases de efecto invernadero, evidentemente tienen mayor responsabilidad social y económica. Pero Sudamérica, decimos, no, pero nosotros no somos muy desarrollados, o somos más pobres, o todavía no tenemos el desarrollo en la punta y entonces no producimos. Mentira. En estos tiempos, Rudy, con el incendio a nivel de Sudamérica, producimos y contaminamos casi lo mismo que Europa y Estados Unidos. Exacto. O sea que no podemos decir que hacemos menos o contaminamos menos, porque es una mentira. Entonces, cuando tú miras ese dato que has dicho, más de 330.000 focos de calor en todo Sudamérica, es que es una realidad, y ahí estás liberando ¿qué cosa? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido nitroso, benceno, etcétera, etcétera, y un montón de material particulado a la atmósfera que es dañino, y eso genera cambios anormales. Entonces, más adelante te voy a comentar cómo es que la lluvia no ingresa a Sudamérica y por qué no va a ingresar, porque hay este humo. Y lo vamos a conversar con más detalle. Una pregunta para cerrar esta temática, doctor. Desde el punto de vista de las consecuencias a corto, mediano, largo plazo, desde el punto de vista obviamente de los efectos que va a causar este tema de los incendios en el medio ambiente, seguridad alimentaria, menos lugares donde se pueda, digamos, respirar de buena manera, enfermedades. ¿Cuál es su pronóstico al respecto? Mira, la primera consecuencia de los incendios forestales en todo el mundo, incluyendo Sudamérica, y Brasil es un ejemplo claro. En Brasil tienen también, igual que en Bolivia, parques nacionales, solo que le llaman bosques nacionales, donde están sus reservorios de agua, sus manantiales naturales, que son la fuente de agua para el consumo humano, para la agricultura y para su ganadería. Ahora actualmente, esa parte, este bosque nacional que está muy cerca de Brasilia, que es la capital del Brasil, se ha quemado más del 50%, con una afectación severa a su agua subterránea, a sus vertientes naturales, y están muy preocupados porque el efecto inmediato es una sequía, claro, es una ausencia, una disminución del líquido elemento que es el agua, y no saben cómo van a solucionar ese problema. Y lo mismo está ocurriendo en Bolivia, en Santa Cruz, en Beni y en Pando, porque son llanuras, son tierras bajas, por eso se llama región
amazónica chaqueña. Entonces son tierras bajas de donde el agua la sustraen del subsuelo, Rudy. No viene de las montañas, porque las montañas están en Oruro, La Paz, Cochabamba, Tarija y Potosí. Entonces allá lo tienen que sacar del subsuelo. Y ahorita con lo que se están quemando los bosques se está afectando seriamente a esa fuente principal de agua. Ellos lo dicen, que no tienen agua para beber, que no tienen agua para los animales, incluido sus ríos y sus pequeños canales por donde el agua circulaba para regar o para que los animales lo beban, ahorita están secos y los peces están muertos en la superficie, Rudy. Bueno, realmente, entremos a nuestro país, que realmente causa mucho dolor, mucha consternación, porque prácticamente es una tragedia a nivel sudamericano. Bolivia está en el segundo país que más ha quemado bosques y que más ha deforestado desde el punto de vista no solamente de territorio, sino también la fauna, flora, etcétera, etcétera. A ver, más de 90 días, doctor, más de 90 días de incendios, más de 5 millones de hectáreas devastadas, más de 3 millones de animales muertos, irreversiblemente especies que han desaparecido, seguramente. Caramba, no podemos dimensionar desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista de la razón, no podemos, yo diría, caer en la cuenta de que cómo es posible que pueda ocurrir semejante tragedia mientras las circunstancias avanzan, los fuegos avanzan, peligra la gente, etcétera, etcétera. Yo sé que esta pregunta es bastante trillada, es bastante, ya comentada a través de los medios de comunicación en los últimos meses, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestras autoridades? ¿Qué pasa con los marcos jurídicos? ¿Qué es lo que está sucediendo con la razón, con el tema de decir, hay que preservar la vida? Está costando tan poco la vida de los seres humanos, de los animales, de los bosques, frente a cualquier circunstancia, que en este caso podría ser, digamos, el tema económico o político. Mira, Rudy, esa es una pregunta muy importante y yo también me hago la misma pregunta cada día con mis colegas biólogos y con los alumnos, por supuesto. Es increíble lo que está pasando y realmente los esfuerzos que se hacen de la gente voluntaria realmente es para aplaudirles y darles una medalla, un reconocimiento. Pero eso es muy poco para semejante superficie en área. Es muy grande lo que se ha quemado y lo que se sigue quemando. Es increíble cómo las autoridades, con la promulgación constante de políticas permisivas, Rudy, que permiten chaquear, deforestar, eliminar el bosque para expandir y crear nuevos campos de cultivo y ganaderos, bajo el eslogan de tener una seguridad alimentaria garantizada, lo permiten. Y sin embargo, la misma gente que está en Santa Cruz, en Beni y en Pando, indican lo siguiente, con lo cual yo concuerdo, es gente que vive ahí, que es profesional, indican que la expansión y la creación de nuevos campos de cultivo, Rudy, para soya y para girasol, es para un destino y fin de exportación y comercial. No garantiza la seguridad alimentaria, eso, Rudy, por donde tú le veas. Porque eso no lo vas a comer, pues eso se vende, eso genera ingresos de dinero. No hay la seguridad alimentaria, o sea, es otro trasfondo. En todo caso son agronegocios que los llaman, los de Santa Cruz lo tienen muy caracterizado y tipificado, también Beni y Pando, pero realmente las autoridades no dan un paso atrás en decir, vamos a revertir, vamos a anular, vamos a abrogar todos los decretos, todas las leyes incendiarias. No lo hacen, porque parece que hay otras prioridades en este momento, como por hacer, no sé, la marcha, el poder, quién va a tener el control del país, pero no importa si se mueren millones y millones de animales y plantas y vegetación y bosques. Ahora ya se está hablando de remover a la gente, a los originarios, de las aldeas de la Amazonía, a otros lugares, porque están en riesgo de quemarse ellos también vivos, están removiendo, están queriendo removerlos, o tal vez ya los están removiendo, Rudy. Entonces las autoridades no lo han hecho y creo que no lo van a hacer, pero nosotros tenemos que seguir protestando, tenemos que seguir denunciando y tenemos que seguir trabajando y manifestándonos en contra de este ecocidio y de este terrorismo climático que están generando las leyes permisivas, Rudy.
Ahora, desde el punto de vista de los efectos, doctor, indudablemente lo hemos estado ya sintiendo desde hace varias semanas, varios meses, cielos absolutamente contaminados, densa humareda, producto obviamente de estos chaqueos forestales, incendios forestales, etcétera, etcétera. Llega un momento en el que el ciudadano de a pie se pregunta y, bueno, dice, ¿qué es lo que va a suceder, digamos, a corto plazo con todas estas circunstancias? Sin duda alguna, con efectos devastadores. ¿Cómo podemos dimensionar desde el punto de vista jurídico, si se quiere, este tema que en su momento ya lo han mencionado varios países, entre ellos Brasil, Colombia, Argentina, etcétera? Parece que hay una línea que hace común lo que usted mencionaba hace un momento. El marco jurídico no está realmente pues, encajando en su debida dimensión. ¿Cómo se tendría que de alguna manera redimensionar el tema? Mire, todos los países del mundo forman parte de un acuerdo internacional, y este acuerdo internacional obliga a cada país a conservar la biodiversidad como un bien que sustenta y que proporciona y que da vida, y que deben conservarlo para las futuras generaciones porque es un patrimonio natural y propio y cultural de cada país. Y Bolivia forma parte de estos acuerdos, pero no los cumple. Y no lo cumple tampoco el Brasil, no lo cumple Paraguay, no lo cumple Argentina. Exacto, cada país lo cumple en la medida y en la proporción que puede, o finalmente no lo hace, Rudy. Porque la gente, los propietarios, los ganaderos, los de las grandes haciendas, al final toman sus decisiones propias porque son tierras privadas, y las tierras estatales finalmente son concedidas para los que van a ir a colonizar o para los interculturales que los llaman, con fines de darles trabajo y de que generen y garanticen una seguridad alimentaria. Pero no funciona. A nivel mundial existe eso, y hay unos compromisos serios, y hay responsabilidades y sanciones, pero nadie hace caso de eso, Rudy, no hacen caso. Ahorita la biodiversidad en el mundo no está como un primer objetivo, y menos en Bolivia. En Bolivia puede quemarse todo Bolivia, no interesaría. Si se hace un hoyo y sale al otro extremo del planeta, yo creo que les da lo mismo a nuestros gobernantes. Es mi percepción muy personal. Si se agujerea Bolivia y si sigue quemando y desaparece porque el fuego se lo ha comido, es que le van a dar una importancia mínima. Tienen otras prioridades que creo que más está yendo al campo político, al aspecto político, al control de quién tiene el mando, etcétera. Y eso no está bien, porque estamos perdiendo patrimonio natural, cultural, que ha sido creado en millones de años de evolución, queridos Zuli. Y la gente no se da cuenta de eso. Y luego hablaremos de cómo en el aspecto económico tiene su afectación, etcétera, etcétera, en la salud, etcétera, pero no van a hacer nada desde el punto de vista. Pero nosotros tenemos que seguir reclamando. Mira, el lunes tengo una reunión, una presentación de 10 minutos, si no me equivoco, ante la Asamblea Legislativa Departamental y diputados y senadores de Cochabamba, que van a llevar, creo, un mensaje allá al gobierno. Yo espero que se concrete, voy a participar en eso, me están invitando para que haga eso, pero yo espero que todo lo que estamos diciendo, reclamando y pidiendo, por lo menos llegue a los oídos del Ejecutivo. Claro, exacto. Ahora, un poco con lo que decía usted hace un momento, doctor, esto indudablemente tiene repercusiones de dimensiones realmente gigantescas. Es que no solamente es el hecho de que se hayan perdido 5 millones de hectáreas, más de 3 millones de animales, etcétera. Yo pienso, y obviamente seguramente usted también lo mencionará, a mediano y a largo plazo las repercusiones son absolutamente terribles en el tema económico, por ejemplo, en el tema de la salud, en el tema de la biodiversidad, encarecimiento, costo de vida, enfermedades, problemática, digamos, global desde el punto de vista social, económico, unas repercusiones de dimensiones impresionantes, sobre todo en nuestro país que lamentablemente no existen políticas que puedan regular desde el punto de vista jurídico de buena manera esto. ¿Cuál es su proyección sobre el tema? Mira, Judy, para comenzar a hablar sobre este punto, que es muy, muy importante, hay que indicar algunos aspectos así concretos y generales. Cuando ocurre un incendio forestal como el que está pasando ahorita en Bolivia, lo que se libera es ceniza y hollín a la atmósfera. Es carbón, es carbón. Ese es material microparticulado volante que está ahí suspendido y que se mueve de un lugar a otro. Entonces, este material particulado, este carbón volante,
lo que hace es absorber la humedad del aire. Absorbe eficientemente, quita la humedad del aire. Claro, seguro. Y al absorberlo, calienta. ¿Por qué? Porque es de color negro. Entonces intercepta los rayos solares que tienen que llegar a la superficie terrestre y a las plantas para que hagan la fotosíntesis. Intercepta y ahí lo que hace es, como calienta y es negro, ahí hay una propiedad del albedo que es cambiada o alterada, y el albedo justamente esa es la característica y una propiedad que tienen todos los objetos y los cuerpos que están sobre la Tierra, de absorber y liberar el calor. Doctor, perdón que le corte. A propósito de lo que dice, en Uruguay ha habido una lluvia negra en ese sentido y es un caso terrorífico. Exactamente, querido Rudy. Entonces, mira, ahí este material particular, este carbón que está suspendido en la atmósfera, absorbe la humedad y luego este carbón se deposita sobre el suelo y se deposita sobre las ramas, las hojas, las flores, sobre los árboles. Cuando llega a las hojas de los árboles, lo que hace es dañar la superficie de las hojas. Las hojas tienen una piel como nosotros tenemos y esa piel se llama cutina. Entonces las plantas tienen superficies cutinizadas. Esa cutina es alterada, es dañada. Y entonces la planta que está bajo esa lluvia del carbón o bajo esa deposición de partículas de carbón pierde resistencia ante la sequía extrema que tiene que enfrentar y se seca y se marchita más rápidamente y por consiguiente es un combustible altamente potencial para que ocurra un incendio. Eso hace el carbón, eso la gente no lo dice ni lo sabe, ni los gobernantes, mucha gente no lo sabe. Esta información que te traigo, espero que sea de interés para la gente de podcast, los tiempos, esa funciona así funciona el carbón con las plantas, con las plantas. Ahora, cuando cae al río, pues el hollín ingresa al agua y los peces respiran el oxígeno disuelto a través de las branquias. Entonces, y cuando se deposita este hollín, entonces el agua se contamina. Y entonces el pez, si respira constantemente esa agua contaminada con hollín, finalmente no puede respirar y termina ahogándose, asfixiándose. Es como si a ti te harías respirar cada día aire contaminado con partículas grandes, se van a depositar en tus pulmones y finalmente vas a morir. Eso ocurre, Rudy. Ese es el problema del daño que causan a las plantas y a los animales, como un pequeño ejemplo, Rudy. Eso significa que la situación va a tender a empeorar, indudablemente. Mira, lo que viene inmediatamente de esto es una sequía tremendamente dura hasta que llegue la época de lluvia. Y si los fuegos no son controlados, Rudy, esas plantas que están recibiendo, donde se está depositando el carbón, es el combustible idóneo y propenso y potencialmente para que otra vez se genere el incendio. Pero lo que faltan es controlar el fuego. Y ahí viene esta situación. Uno dice, pero estoy viendo que Bolivia no había estado preparada, no tiene infraestructura, no tiene aviones, helicópteros que puedan ir a eliminar el fuego. Están contratando de países extranjeros, si no me equivoco de Francia, un helicóptero, no sé, creo que ha venido de Chile. No tenemos el equipamiento, pero Rudy, se puede contratar, se puede alquilar también hasta un barco volador que venga y eche agua. Pero ¿de qué sirve eso si al año va a seguir el mismo incendio? Si las leyes y los decretos no se han abrogado, ¿de qué sirve? La inversión económica es alta porque seguramente hay que comprar y pagar la gasolina del avión. No creo que eso más nos regale el país que nos está cooperando. Entonces el gobierno en el costo, en el balance tendría que ver. A mí me cuesta más apagar un incendio, traer estas cosas, que yo mejor lo abrogo y de una vez conservo la biodiversidad, salvo el patrimonio natural de Bolivia, pero no lo van a hacer y cada año se va a volver a repetir esto. Por eso cualquier esfuerzo ahorita es insuficiente. Pueden traer lo que sea, Rudy, pero no sirve de nada si al año va a seguir el mismo escenario. Claro. Ahora quiero hablar de un tema que creo que es fundamental, ¿no? Y es el hecho de los grupos de salvataje, los grupos de bomberos, las agrupaciones civiles que están literalmente al frente del fuego, tratando de sofocar los focos de incendio, absolutamente, digamos, a expensas de lo que puede significar su salud posteriormente. Es decir, no tienen una infraestructura, no tienen equipos especializados como tanques de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues, mis respetos para toda esa gente que realmente está poniendo en riesgo su vida, así, y un riesgo inminente de morir quemados. Hace poco un grupo de bomberos quedó rodeado por el fuego prácticamente y lo salvaron como pudieron prácticamente. Entonces creo que aquí hay otros componentes también importantes, es el hecho
de que lo que usted mencionaba hace un momento, hasta qué punto el país está dotado de infraestructura para hacerle frente a fuegos de tan grandes dimensiones en nuestro país. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de personal especializado, etcétera, ¿cuál es la prioridad que tendrían que tener estos grupos de defensa civil, grupos de civiles, bomberos, etcétera, para no solamente pues, poner en riesgo su vida, sino también un poco precautelar lo que podría venir después? Claro, mira, Rudy, la mejor acción es la prevención, pero esa prevención tendría que venir, como ya hemos indicado, de forma reiterada, es la abrogación de estas leyes y decretos incendiarios, para que esta gente no vaya a sufrir y a exponer su vida, como tú bien dices. Un ejemplo muy puntual es en el Perú, han muerto más de 15 personas y 33 heridas a causa de estos últimos incendios. Y pasan la misma situación que nosotros. Perú y Bolivia es una imagen exactamente igual. Yo estuve revisando la información entre ayer y hoy día y no tienen los insumos, ni el equipo, ni nada. O sea, van como pueden. Si está rota la bota, si no tienen el chaleco protector o si no tienen los apagafuegos, igual están apagando con ramas o con lo que pueden. Lo que es defensa civil debería tener el equipamiento necesario, el personal capacitado e instruido para afrontar estos incendios, pero no pueden ser 4, 5 o 20 personas. Son 5 millones de hectáreas, Rudy, es gigantesco. Pero por supuesto. Hay que ir a caminar. Yo he caminado. Es un mini país. Yo he estado entre el 1 y el 7 de septiembre en Beni y he caminado esas zonas quemadas. Y realmente no se termina, es que es gigante. Entonces ahí no sirven ni 30 personas, Rudy, es que hay que tener cuadrillas de gente equipadas, entrenadas, que puedan ver por dónde está viniendo el fuego para escapar o tomar otra ruta, otra dirección. Es que no es así, entonces la gente se está exponiendo allá. ¿Por qué? Por salvar la biodiversidad, las plantas, los animales, sobre todo la fauna que están muriendo. ¿Y quiénes son los grupos más vulnerables en la fauna que están salvando estos bomberos voluntarios? Principalmente son el grupo de los reptiles. Cuando digo reptiles son víboras, tortugas, por ejemplo, que tienen poca capacidad de desplazamiento y no se mueven rápido, claro, y se achicharran, se queman vivos. El otro grupo delicado justamente son los anfibios y los lagartos, porque tienen la piel muy delicada que necesitan agua y el agua se ha secado, se ha evaporado con el calor. Entonces están muriendo con la piel seca porque no tienen el sustento necesario para vivir, porque están adaptados a vivir en ambiente acuático. Hay esos grupos así que son muy puntuales y que son muy vulnerables. Obviamente que no se dice, eso lo aprendes leyendo, se dicen los artículos, los libros científicos, ahí está la información porque esto ya ha sido estudiado, pero obviamente aquí no lo conocen. Y obviamente hay que decirlo en estos medios de difusión como este podcast de los tiempos que tú lo lideras y te felicito por ello, porque así por lo menos, no sé si el ejecutivo o los gobernantes van a decir, oye, a ver, meteremos más gente, más equipo, más dinero. Han pedido que se declare desastre nacional, pero no sé si lo van a hacer porque tú sabes que eso implica acceder inmediatamente a fondos, a la ayuda internacional y nacional de forma inmediata, pero eso dice que lleva un trámite administrativo, que toma tiempo. Rudy, es que no se puede esperar. Exacto, es un tema preocupante, ya no es un tema ni siquiera de Estado, yo creo que es un tema casi de defensa del ser humano, ¿no? Porque definitivamente en este tránsito tan complejo, y aquí viene mi pregunta, doctor, dimensionando el panorama, digamos, cuando menos latinoamericano, ¿qué está sucediendo con la humanidad? ¿No? ¿Qué es lo que, a qué aspira la humanidad desde el punto de vista de la vivencia o la supervivencia? Como usted ha señalado al inicio de este podcast, pues hay muchos intereses económicos donde indudablemente no solamente se trata de seguridad alimentaria, sino también de ingresos de dineros por concepto de exportaciones, de ventas de una serie de productos, el negocio, el business, el dinero. En desmedro, indudablemente, de todo esto, de lo que estamos viviendo, y en ese sentido, ¿no cree usted que es necesario restablecer un pacto, cuando menos latinoamericano, ¿no? O un acuerdo
ya que los gobiernos se jactan un poco de este tema de los acuerdos políticos, etcétera, etcétera. ¿No cree usted que es necesario redimensionar o una nueva forma de ver el panorama mundial desde el punto de vista medioambiental, cuando menos latinoamericano o sudamericano, donde los presidentes que se precian de ser presidentes se sienten alrededor de una mesa despojándose de lo político y digan, pues perfecto, nuestro planeta o cuando menos nuestro continente está en peligro, nuestra gente está en peligro y tenemos que redimensionar el asunto desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de políticas nacionales? Seguro, Rudy. Mira, Cochabamba ha sido sede, no me acuerdo exactamente hace cuánto tiempo atrás, pero aquí han asistido varias representaciones de Sudamérica y también internacionales del hemisferio norte. Y aquí es donde se ha expuesto justamente la propuesta de Madre Tierra. Y Madre Tierra ha sido aceptada en el mundo y en Sudamérica y en Centroamérica. Y se lo maneja como una expresión que alberga la vida, la biodiversidad, con sus componentes del suelo, el agua, el aire, etcétera, etcétera. Pero fíjate que esta Madre Tierra se está quemando, y lo dicen ahí los mismos sociólogos, la Pachamama, la Madre Tierra se está quemando, porque no les interesa nada. Entonces las políticas que tiene el gobierno están escritas en la Constitución Política del Estado, están en los decretos, están en las leyes, pero no se cumplen, nadie hace cumplir. Y yo creo que amerita poder volverse a reunir, por tener estos encuentros, estas reuniones, Rudy. ¿Para qué? Para volver a asumir el compromiso de proteger, de resguardar, de preservar, de conservar la biodiversidad, la madre tierra que tanto pregonamos, porque no se cumple hasta el momento. Pero eso tiene que ser un compromiso otra vez con todos los países participantes de Sudamérica, Latinoamérica o del mundo, pero para hacerlo, para cumplirlo, porque de lo contrario queda en un aspecto lírico de hablar y presentar algún ejemplo, pero en el fondo no hacemos nada efectivo, Rudy. Eso es lo que tenemos que hacer, pero eso tiene que partir de la voluntad de la entidad del Ejecutivo y decir, haremos este tipo de charlas, de reuniones, de congresos, de encuentros, pero realmente lo pondremos en práctica, porque si solamente vamos a quedar en la palabra y en el escrito y en el texto, no sirve de nada, Rudy. Claro, exacto, y eso obviamente tendría que replicarse en las escuelas, en los colegios, en las universidades, etcétera, un debate que realmente pues ponga en evidencia una serie de carencias, ¿no? Dos preguntitas más, doctor, para no abusar de su buena voluntad. La primera tiene que ver con en esta temporalidad de ahora. Estamos en septiembre, doctor, primavera, pero paradójicamente es la época más seca, ¿no? Sí. Es decir, es una época seca donde indudablemente pues, no colabora con el medio ambiente. ¿Qué podemos esperar en el transcurso de los siguientes meses? No solamente digamos, de poderes, estamos relativamente cerca, como usted ha mencionado, a la época de lluvias, etcétera. ¿Qué podemos esperar en el transcurso de los siguientes meses? Mira, Judy, septiembre es el inicio de la temporada del incremento del calor. Exacto. El verdadero calor, bueno, la expresión correcta, va a haber más calor, va a incrementar el calor en noviembre y en diciembre. Octubre y noviembre son los meses más calientes. Y eso es porque los rayos del sol llegan con ángulos muy cerca a 90 grados a la superficie terrestre y en particular a las latitudes del espacio tropical donde está Bolivia y donde está Cochabamba. Hay un diagrama que muestra muy bien, no tenemos ahora una presentación de PowerPoint en esto, que enseño a los alumnos y a los reporteros de los tiempos y de opinión, los muestro en la computadora. Mira, por esto hace calor en octubre y en noviembre, hace muchísimo calor. Si tú recuerdas, cuando llega Todos Santos, cuando se toma el helado de canela y toda la gente está tomando, es un calor pero muy fuerte. Y los rayos solares están llegando a Cochabamba con valores de 85, 88, 89 grados de inclinación. Cuando es así, cerca a 90, hace un calor tremendo y hace muchísima temperatura elevada y por eso hace calor. ¿Qué va a venir entonces de septiembre? Viene octubre, viene noviembre, calor extremo. Muy caliente y las lluvias recién van a llegar a finales de noviembre, mediados de diciembre. Esa es la estación lluviosa. Pero si sigue habiendo humo, el humo en la atmósfera, ¿qué hace, Rudy? Como es material particulado, este carbón negro, este humo lo que hace, el carbón es lo que hace, forma una barrera física que evita que las nubes cargadas con agua y que generan lluvia ingresen. Entonces, ¿qué hace este carbón acá en el aire?
absorbe la humedad, absorbe la humedad. Y si seguimos metiendo a la atmósfera por los incendios este carbón, este hollín, entonces lo que estamos generando es una pared para que no entre este vapor de agua cargada con humedad que viene del océano Atlántico principalmente. Eso significa, doctor, que cuando menos también ya ingresando a la época de lluvia podríamos no tener, digamos, una época lluviosa relativamente frecuente. Si es que este fenómeno y este ecocidio y este crimen climático continúa, pues las lluvias van a ingresar atrasadas, retardadas, o el tiempo de lluvia va a ser muy corto, va a ser insuficiente y no va a alcanzar para las necesidades y la demanda de la población regional y nacional. Eso es grave, porque cuanto más partículas de carbón metamos a la atmósfera, lo que hace es desplazar la humedad y las gotitas pequeñitas que están en la atmósfera, los desplazan a un lado. Y por eso llueve muy poquitito, porque ha sido desplazado. Y entonces, mientras tengamos ese material particulado con carbón, hollín, ceniza en la atmósfera, no va a ingresar fácilmente los frentes con humedad, a menos que vengan unos frentes muy cargados con humedad, y ahí recién se va a dar la lluvia, sí o sí. Pero eso va a ocurrir en fines de noviembre y mediados de diciembre, Rudy, todavía queda mucho. Es lo que en algún momento en la década de los 80, 90 se llamó la lluvia ácida, y obviamente también un poco como... Claro, mira, cuando tienes material particulado ahí arriba que son carbón, hollín y metano, nitrógeno, entonces se generan lluvias ácidas. Y estas lluvias ácidas lo que hacen es, cuando caen al suelo, ¿sí?, pueden extraer de la atmósfera este material particulado puede extraer aluminio que en su forma activa, quiere decir disuelta en agua, es nocivo y dañina para las plantas y los seres vivos. Y además de eso, los incendios forestales pueden suspender de algunos lugares, ¿qué cosa? Plomo y mercurio, lugares donde hacen minería o donde naturalmente hay, lo suspenden porque es material particulado que está en la atmósfera. Y ese material particulado en algún momento, por los movimientos del aire, vuelve a la superficie terrestre, cae sobre las hojas y envenena los suelos, porque el aluminio no es bueno para las plantas ni para los seres vivos. Hay un montón de efectos que podemos conversar en otro podcast, queridos útiles. Sí, exactamente. Es que, como decíamos anteriormente, doctor, las consecuencias son absolutamente colaterales y diversas. Finalmente, doctor, si algo ha quedado en el tapete, en la mesa, por favor diríjase a las cámaras, no solamente desde el punto de vista de lo que estamos viviendo, de lo que podríamos vivir a mediano y a largo plazo, si es que no se toma conciencia y se redimensiona todo esto. Por supuesto, sí. Una cosa muy importante, no tenemos que permitir que haya más incendios en Bolivia. Hay que pedir todos en conjunto la borración, la eliminación de estos decretos y estas leyes incendiarias. Bolivia tiene más de 80 especies que son económicamente cultivadas. Ahí están papa, tomate. De esas 80 especies, 82, 84 podríamos decir, el 65% dependen de la polinización realizada por los insectos. Si nosotros con los incendios eliminamos a los insectos, no va a haber polinización para tener esos recursos de los alimentos básicos que comemos, papas, cebollas, tomates. Entonces fíjense que hay un efecto sobre la economía y sobre el alimento que nosotros metemos al cuerpo. Por otra parte, las infecciones cardiovasculares, oculares, respiratorias se van a incrementar, ya se han incrementado de hecho. Las quemaduras, yo me he quemado los brazos en el Beni y he estado una semana expuesta a ese calor porque tenía que comprobarlo con el sudor, la sal, todo eso, y realmente he tenido hasta ahorita los tengo. Hay las personas que sufren de psoriasis, de eczema o de dermatitis, van a ser aumentados estos problemas. Y eso significa gasto económico para la familia, gasto para el gobierno a través de la salud. Entonces, por donde le veamos, los efectos son negativos. Tenemos que dejar de quemar, evitar las quemas, denunciarlo y pedir al gobierno que estas cosas de las leyes se eliminen y que las sanciones que se vayan a emitir sean durísimas y con penas de cárcel y montos económicos muy elevados para quien daña la biodiversidad, el medio ambiente y el hábitat. Bien, doctor Milton Fernández, biólogo especialista en estos temas medioambientales,
Como verá usted, un podcast es imposible que abarquemos tantas cosas, tantas temáticas preocupantes, sin duda alguna, para nuestro país en particular y para nuestro continente y para el mundo entero, indudablemente. Creo que desde ese punto de vista es importantísimo que las autoridades, tanto subnacionales como nacionales, caigan en la cuenta de que esto es un tema absolutamente preocupante y peligroso, no solamente para esta generación, sino también para las nuevas generaciones, que seguramente serán las que de alguna manera también sopesen todo lo que se ha perdido en cuestión de bosques, fauna, flora, etcétera, etcétera. Doctor, en todo caso estaremos seguramente en una próxima oportunidad para hablar de este tema que hasta cierto punto se ha convertido en una especie de, yo diría, debate posmodernista, ¿no? Los woks, ese movimiento woke a nivel mundial, ahora que se manifiesten, pues, ¿no? Que realmente tengan una influencia fundamental y que reclamen a sus gobiernos, porque hasta cierto punto estos movimientos woke reclaman el medio ambiente, que no sé qué y no sé cuánto, pero llegado el caso, pues desaparecen y no existe ningún tipo de manifestación. Entonces creo que esta es la oportunidad para hacer un llamado realmente planetario, diría yo, porque prácticamente y literalmente el mundo se nos está quemando. Muchísimas gracias, doctor, por estar en podcast y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Rudy. Un saludo cordial a toda la audiencia del podcast Los Tiempos. Será hasta otro momento y otra oportunidad, Rudy. Bueno, en todo caso también a ustedes, pues muchísimas gracias por seguirnos semana tras semana con este podcast Los Tiempos. Tratamos en lo posible de traer temas que estén pues en la mesa del debate, del diálogo, pero no solamente a través de este podcast, sino a través también de las mesas en los núcleos familiares. Creo que es tarea importante también de los padres poder hablar y debatir en familia con los hijos, etcétera, estos temas preocupantes, porque son generaciones y generaciones que seguramente las van a sufrir. Un paréntesis particular en este tema, pues vaya para todos los héroes sin capa y sin espada que están batallando en los incendios, prácticamente y literalmente en la línea de fuego, poniendo en peligro sus vidas, su salud, sus familias, sus hijos, etcétera, etcétera, para todos esos bomberos valerosos, para todos esos grupos civiles que están tratando de sofocar los focos de incendio, para toda esa gente, yo creo que no solamente amerita un reconocimiento, sino amerita un agradecimiento entero, y creo que de esto se tienen que encargar las autoridades nacionales y subnacionales. Honor y gloria para todos esos valerosos que están batallando al frente del fuego, como dije anteriormente, y obviamente poniendo en riesgo sus vidas y la de sus familias. Hemos querido hablar de este tema porque indudablemente mientras hacemos este podcast, los incendios continúan y se siguen quemando hectáreas y hectáreas de bosques, y están muriendo cientos y miles de animales que en muchos casos prácticamente serán absolutamente irreversibles. Seguramente también habrán muerto especies que nunca más las conocerán las nuevas generaciones. Y esto realmente es importante, poder dimensionar la situación desde el punto de vista de la afectación al planeta y a la humanidad. Muchísimas gracias por estar en este podcast. Si le ha gustado, dele like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Muchísimas gracias. Estaremos con una temática nueva la próxima semana. Hasta entonces.